Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, un honor y bueno, todo suyo la exposición, pues. Exacto, sí. Voy a compartir pantalla le he preparado una presentación para esta ocasión, para que podamos, me comentan si ya se puede apreciar en vuestras pantallas Sí, la se ve bien diapositiva. ahí el Sí, plan de gobierno e infraestructura. Perfecto. Eh, bueno, con nuestro equipo estamos trabajando intensamente en este programa de gobierno, en lo que es la parte de infraestructura y en lo que a mí respecta como líder de programa de vivienda y urbanismo, esa materia principalmente. Yo soy vocero del equipo de infraestructura. El equipo de infraestructura está compuesto por cuatro carteras: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces son cuatro subequipos trabajando en este ya equipo más amplio que es el equipo de infraestructura, en el cual soy vocero. Eh, Así que ese más o menos a nivel estructural cómo estamos funcionando, y eso se da en base a la propuesta de desarrollo económico de nuestro jefe de programa económico, que va en línea de la reducción de ministerios, de 24 a 9 ministerios. Dentro de eso se propone la consolidación de estos cuatro ministerios en un único ministerio, que vendría a ser el Ministerio de Infraestructura. Por eso nos llamamos equipo de infraestructura especialmente. Y ahí se subdivide esas cuatro áreas de trabajo, y ahí es donde yo lidero la parte de vivienda y urbanismo. Así que vamos a ir comenzando. Aquí, este es nuestro lema principal del equipo, que es: Chile lo construimos con libertad, eficiencia y responsabilidad. Acá nosotros, como equipo de infraestructura, queremos pasar de un estado constructor a un estado facilitador de constructores. Queremos que los individuos y los privados empiecen a construir a medida que empezamos a liberar el mercado, a liberar la economía, y empiecen a construir para el desarrollo de nuestro país. Primero quiero partir por la parte de qué es lo que es la infraestructura. Ya a mí me han comentado bastante y me han preguntado miembros del partido que no saben lo que es infraestructura, a qué nos referimos con infraestructura cuando no hablamos en este lenguaje. Entonces acá, lo que podemos ver es que la infraestructura son el conjunto de todas las instalaciones, servicios, los sistemas eh, fundamentales que soportan todo lo que es el desarrollo económico. Yo creo que esa parte es súper fundamental. Tenemos que entender de que todo lo que es la infraestructura es la columna vertebral de un país. Acá estamos hablando de las carreteras, del transporte, de las carreteras de energía, telecomunicaciones, en fin, todo lo que hace que en el territorio nacional sea posible su funcionamiento. Eh, Aquí en esta parte, en esta primera diapositiva, estamos hablando de lo que es la infraestructura física, todo lo que son esas instalaciones y todo lo que es más bien tangible, lo que es la construcción. También la componen los sistemas de red de suministro de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales y, uno de los más importantes, el tema de la vivienda y el urbanismo. Tenemos que entender la infraestructura como un elemento sumamente esencial en el desarrollo del país y la economía. Cuando nosotros empezamos a liberar la economía, con las medidas económicas que está planteando nuestro jefe programático de economía, esto se va a empezar a dar de forma básicamente paulatina. O sea, la inversión va a llegar a nuestro país y los agentes del mercado van a empezar a invertir en infraestructura, porque las ideas ya están, los problemas ya están, digamos, identificados. Cuando empecemos también a extraer la parte de la permisología, toda esta inversión detenida que está en infraestructura va a empezar a fluir. Esos 100 mil millones de dólares que están detenidos por temas permisológicos, va a empezar a fluir en la economía, generando grandes obras de infraestructura, generando empleo, generando consumo e inversión. Eso empieza a mover la economía y hacer que nuestro país crezca. Entonces, y eso se ve reflejado en estas obras de infraestructura. También tenemos otra clasificación, que es la infraestructura blanda. Son otros mecanismos también sumamente relevantes, como la educación, todo lo que son los sistemas educativos, los colegios. En segundo punto tengo mencionado aquí lo que es la salud, que hace referencia a los hospitales, clínicas y todos los sistemas de salud que tienen el objetivo de garantizar el bienestar de la población. En un tercer punto tenemos mencionado lo que es la seguridad, todo lo que son las infraestructuras asociadas a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, los tribunales, y finalmente lo que es la investigación y desarrollo, universidades, centros de investigación, laboratorios. Todo esto también forma parte de la infraestructura, y son pieza clave para el funcionamiento de nuestra nación. O sea, imagínense si no hubieran hospitales, no hubieran clínicas, no tuviéramos Fuerzas Armadas con una infraestructura adecuada para funcionar, eh, no sería un funcionamiento adecuado. Y esto es lo que le quiero comentar: cuando se limita la inversión en infraestructura
por el tema permisológico. Cuando tenemos 6.000 millones de dólares estancados, estamos limitando todas estas piezas fundamentales que tiene que desarrollarse en nuestro país. Estamos impidiendo que nos desarrollemos y retrocedemos, digamos, ese sueño que teníamos de llegar al desarrollo. Y de hecho, muchos economistas decían que este año, 2025, 2030, imagínense, estamos hablando de hace 15 años, se pronosticaba que íbamos a llegar al desarrollo este año si seguíamos con mecanismos de libertad como eran antaño. Entonces, ahí es sumamente importante entender cómo esas restricciones y ese exceso de burocracia va limitando nuestro desarrollo y nos va limitando en infraestructura. Y eso nos va haciendo menos competitivos contra nuestros países vecinos. Con países más libres, digamos, lo que está haciendo Argentina, empieza a fluir la inversión y empieza a generarse más este desarrollo en infraestructura. Y otro punto también importante, una clasificación sumamente relevante en la infraestructura crítica. Una clasificación de lo que es la infraestructura de esta y que corresponde a todo lo que es indispensable. No puede tener una interrupción, dado que podría provocar un efecto sumamente importante a nivel nacional en el país en temas de seguridad y supervivencia también. Eso es lo que vivimos también en el verano cuando hubo el corte masivo de luz. Esto también se puede ver en terremotos, etcétera, cuando servicios muy importantes se ven afectados y que son de carácter crítico. Ahí tenemos los sistemas financieros también, toda la base tecnológica que sostiene los sistemas financieros, eh, los sistemas de salud, la seguridad, las aguas, la energía. Eso ya se empieza a considerar una infraestructura crítica esencial para nuestro país que no podríamos estar, digamos, mucho tiempo sin aquel servicio. Por ejemplo, los servicios financieros, si llega a haber una caída en alguno de los bancos más importantes del país, eso podría tener efectos sustantivamente gigantes. O sea, la caída de un banco, por ejemplo, en materia informática, impide el flujo de dinero y ya inmediatamente impide que provoca que contratos que se hayan consensuado previamente en materia de transacciones no se generen. Y ahí ya tenemos un efecto que va a empezar a tener efecto económico importante. Lo mismo, cuando se corta la energía a nivel nacional, hay un montón de pérdidas. Son las externalidades que es lo que provoca un corte de luz masivo, o sea, la pérdida económica de lo que no se está produciendo en ese momento por la falta de ese recurso esencial. Lo mismo el agua y lo mismo todos los otros servicios que asociados a infraestructura crítica. Entonces, con esto ya tenemos un margen de lo que es la infraestructura, la importancia que tiene para nuestro país y el desarrollo de nuestro país. Y por qué es tan relevante destrabar todo lo asociado a la permisología y a la inversión y volver al crecimiento económico. Porque de esta forma vamos a incentivar que se invierta en infraestructura y de esa forma vamos a lograr ese anhelado desarrollo ese sueño que nos quitaron, digamos, los zurdos en este tiempo que han gobernado. Vamos a ver ahora parte del diagnóstico de los problemas que afecta a lo que es la infraestructura a nivel general en materia de construcción, en materia de vivienda, para ir abordando cómo se va eh, desarrollando este problema. Actualmente en Chile tenemos, la verdad, todo fragmentado. O sea, por eso les comentaba que hay distintos ministerios resolviendo problemas de transporte por un lado, de vivienda por otro, obras públicas y que en verdad eh, tienen bastante conexión. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte, la movilidad, tiene un efecto en lo que es el urbanismo y donde se construyen las viviendas. Lo mismo el alcance de la electricidad, los temas sanitarios. Entonces las ciudades se van desarrollando y la infraestructura también se va desarrollando. Todo lo que es la producción de energía también. O sea, a medida que va aumentando la población, va aumentando esa infraestructura que necesita energía, la demanda de energía también aumenta, por lo tanto se hace necesario que haya un aumento en esa materia. Entonces, acá nosotros hemos identificado varias ineficiencias, duplicidades, y eso al final va provocando una lentitud en las respuestas a estas necesidades del país. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos burocracia excesiva, tenemos una planificación rígida en ciertas materias, tenemos permisos de estudio de impacto ambiental que están tardando más de 400 días o más, inclusive en ser aprobado en una inversión para una hidroeléctrica, todo eso va provocando que haya menos desarrollo, que haya obviamente una externalidad social. O sea, no se está generando empleo, al haber menos competencia, por ejemplo, en materia energética, los precios son mayores. Lo mismo es cuando no se construye una carretera o un puente. Por ejemplo, en San Pedro de la Paz, en Concepción, la externalidad es gigante. O sea, el problema que tienen los ciudadanos para llegar de un punto a otro es crítico. Se demoran entre 2 a 2 horas y media de un punto a otro para llegar al centro de Concepción.
Entonces ya tienes 2 horas perdidas por persona y eso multiplica por la cantidad de personas que viajan de una ciudad a otra. Eso a nivel económico es gigantesco, porque esa persona podría tal vez estar produciendo o trabajando o destinando su tiempo a ocio también, a consumir, por ejemplo. Entonces, esos son efectos perversos que provoca este sistema actual, que es sumamente burocrático y que tiene detenida la inversión en todas las regiones del país. Entonces ahí nosotros vamos en esa lógica de pasar de ese estado constructor que controla todo, las obras públicas, la construcción, controla todos los permisos, pasar a un estado más facilitador, que coordine y que promueva la inversión privada. Acá nosotros tenemos que extraer toda esta burocracia, toda esta cantidad de permisos excesivos que hay, donde ya visto nos comentó hace unas semanas que lo voy a clasificar en tres de acuerdo a la inversión. Eso va a ayudar a destrabar esta inversión y que empiece a fluir en las construcciones de grandes obras, pero de la mano del sector privado. Eso también va a tener un efecto sumamente importante en la parte de vivienda, dado que hay muchos proyectos de vivienda paralizados también por temas de permiso a nivel comunal. Acá ya vamos a empezar a ver datos duros en lo que es diagnóstico y la inversión en construcción. Acá tenemos el IMACON, que es un dato que emana la Cámara Chilena de la Construcción. Tenemos también el PIB de la construcción e indicadores parciales del sector de la construcción. Acá lo que quiero que podamos observar es cómo se dispararon estos indicadores en la época post pandemia, eh, porque digamos, cuando hay siempre crisis de ciertas características, lo que hacen obviamente los estados es facilitar la inversión en grandes obras públicas o en grandes inversiones de infraestructura. Entonces ahí vemos efectos y vemos cómo se fue decantando también a medida que fue pasando el tiempo. Yo creo que en eso se fijen bien, cómo empezamos a ver después del año 2021, cómo empieza a caer todo. Este gráfico es muy revelador. En los puntitos amarillos vemos el PIB de la construcción. Entonces vemos que llegamos a un nivel X bastante importante entre 2021 y 2022 y después empezamos a caer negativamente entre el 2023 y 2024. Eso es dramático. O sea, aquí hubieron empresas constructoras, inmobiliarias, que quebraron por esta paralización de la economía provocada por la ineficiencia de este gobierno. Eh, Vemos también que esto tiene un efecto en la construcción. Si se dan cuenta, la línea más celeste que está acá, que tuvo un pico post pandemia, empezó a caer dramáticamente. O sea, cuando no se invierte en infraestructura, cuando se detiene la inversión en infraestructura, se ve afectado el empleo también. Eso es sumamente crítico. O sea, todas estas políticas nefastas, burocráticas que tienen estancada esta inversión, está provocando que gente no tenga empleo y no tenga los mecanismos para llevar alimentos a sus hogares. Eso es lo que nos pega día a día a las personas. Eh, Tenemos también que el consumo, bueno, empieza a caer todo, al fin y al cabo, el consumo de cemento, como se puede ver aquí, la venta de los materiales. Si bien se ve una mejora ya a nivel económico entre el año 2024 y 2025, bastante variable. De ahí vamos a ver los otros indicadores que se ven más en el efecto inmediato, pero no estamos en los niveles que desearíamos. Ese es lo que estamos manifestando y que es lo que manifiestan los gremios de la construcción y los pequeños constructores también. Estamos estancados. Están las constructoras quebrando, están las inmobiliarias quebrando eh, por culpa, digamos, de estas malas políticas. Acá ya también tenemos datos bastante duros. Acá tenemos los permisos de edificación y las superficies autorizadas al término de cada año. Como podemos ver, el año 2014, 2015, inclusive en el año donde fue la pandemia, todo esto, eh, se mantenía más o menos estable los permisos de edificación. Pero si empezamos a ver del año 2021 adelante, empezamos a ver una caída en esos permisos. Y esto afecta a la vivienda. Si se dan cuenta, ya si nos metemos en tema de vivienda, tenemos una cantidad de permisos sustantiva del 2015 que empieza a caer en promedio a medida que pasa el tiempo. 2025 no lo tomemos en cuenta porque todavía no se termina el año. Así que actualmente eso está cejado. Si nos damos cuenta de esta forma, debería que terminar este año para ver cómo, cómo va, digamos, en materia de permiso de edificación autorizada. Pero hay una tendencia a la baja en la mayoría de los sectores en materia de los permisos de edificación y que está afectando principalmente también directo a la vivienda. Ahora, ¿qué provoca eso? Que no haya tanta utilización, además que, bueno, el problema de la superficie también obedece a una escasez de suelo.
O sea, provoca que no se construyan las viviendas en un plazo adecuado, en un tiempo que se está necesitando. Y eso empieza a encarecer también el metro cuadrado de la vivienda. Y en fin, de toda la industria y todos los comercios, entidades financieras y servicios también. Eso es sumamente importante que a medida que estas autorizaciones se demoran más, los permisos de impacto ambiental también se demoran, todo se empieza a encarecer porque es más escaso el bien a la demanda que va a sustentar ese permiso propiamente tal. Acá tenemos también los siguientes datos que es el IMACON, donde aquí tenemos también datos sumamente importantes. Acá yo quiero que nos fijemos eh, de abril a marzo, esto es un dato móvil de 3 meses por si acaso, y están basados los promedios, así que aquí tenemos una caída importante en los datos de la superficie autorizada de edificación. Eso yo creo que es importante y el consumo. Y eso también se ha reflejado en el empleo. A pesar de que las ventas estén aumentando, eso también es un síntoma de mayor venta de materiales. Pero como les comento, este dato de acá, de la superficie utilizada de edificación, creo que es el dato revelador y que tiene bastante relación con todo el tema burocrático en materia de permisos. Acá ya vamos a ver el tema directamente del empleo. En este gráfico podemos observar cómo ha ido variando negativamente. Acá, por ejemplo, ya vemos el año 2025, una variación negativa cercano al cero, digamos, en materia de la creación de trabajo. Y aquí es donde sale el dato de la Cámara chilena que publicaron hace unas semanas de que había un desfase entre la cantidad de empleo que se debería generar en materia de construcción. O sea, nosotros con índices normales deberíamos estar generando 150.000 empleos adicionales en construcción, que no se están generando. De acá sale esta información. Acá lo revelador del gráfico de la izquierda, si nos vamos a la parte de vivienda en el sector privado, para el año 2024 hay una caída del 7%. Ese dato es sumamente importante. O sea, efectivamente, lo que es la parte privada, el incentivo de la inversión en materia de vivienda hay una caída. Eh, y vemos obviamente una subida en la parte pública, en lo estatal, en materia de vivienda. Entonces, pero como le digo, aquí hay una restricción al sector privado a querer invertir en materia de vivienda, que tenemos que tener en cuenta y que es lo que está robando el mercado actualmente, que lo vamos a ver con el dato que viene posteriormente. Eh, Esto también es paralelo a otro tema también que tiene que ver con infraestructura y está relacionado a la parte urbana. Tenemos bastantes déficits en áreas verdes. Tenemos también zonas urbanas críticas con personas afectadas por el tema de la calidad de vida urbana. Eso también tiene un efecto sustantivo en cómo se generan las economías locales. Tenemos 8 millones de personas, 8.200.000 personas en comunas con baja calidad de vida. Eso es significativo. 2,8 millones de personas viviendo en áreas de seguridad urbana. Entonces, esos son los grandes números para que veamos los efectos que tienen las políticas actuales en materia de infraestructura, en este caso urbana. O sea, falta inversión, hay bajos incentivos, hay muchas trabas burocráticas para poder invertir. Ahora, si esto lo llevamos a lo práctico, quiero que entendamos bastante bien cómo nos afecta y cómo les afecta a las ciudades esta situación. Un inversionista que tiene un capital para invertir, ¿dónde va a preferir invertir? En una comuna que le ofrece mayor seguridad, mayor índice de calidad de vida urbana, eh, donde hay mejor indicadores o en una que hay menos. La respuesta es lógico, en una donde esos indicadores son mejores, donde hay más seguridad, en todo sentido. Entonces, el daño que se está haciendo a las comunas en esta materia impide que haya inversión local. Entonces, los negocios no están invirtiendo en esa zona, al contrario, empiezan a cerrar los negocios por la inseguridad. Empiezan a cerrar más temprano o cierran definitivamente, y eso provoca que la economía se estanque en lo tangible. Aquí estamos hablando ya, como comento, ya directamente cómo afecta en lo tangible a nivel económico. O sea, que tengamos niveles altos de inseguridad tiene un impacto directo, obviamente, en la cantidad de patentes que se empiezan a otorgar, en la cantidad de negocios que se empiezan a aperturar en las comunas, y que al fin y al cabo se va trasladando a comunas donde son más seguras y donde hay mayor seguridad eh, ciudadana, seguridad urbana y mayores certezas también. O sea, que es muy clave que nosotros todos entendamos de que ese fenómeno tiene que ser solucionado de alguna forma
Y bueno, nuestro candidato ha sido bastante enfático en que va a primar el reinado de la ley. Eso es lo principal. O sea, cuando nosotros vemos cosas muy puntuales, la distribución de carabineros en las ciudades respectivas, eh, que se baje inversión en carabineros también, eso es sumamente importante, sumamente grave, porque al final son comunas donde hay menores ingresos y con indicadores de este tipo urbano más críticos, es donde más, digamos, hay que destinar ciertos recursos para poder mejorar esa calidad y traer la inversión a las zonas. Eso es lo importante, traer la inversión. En materia tributaria, no va a haber una diferenciación, por si acaso. Todos los temas tributarios se aplican a nivel global, a las empresas, a los impuestos, etcétera. Por lo tanto, el tema de la seguridad urbana y cómo mejoramos las ciudades va a tener que ser un mecanismo público, privado y comunitario también. Todo lo que tenemos que resolver entre todos. Tenemos que recuperar las plazas, tenemos que recuperar esa infraestructura que es pública, que es de todos nosotros en este momento, para hacerlas de mejor calidad y que digamos, los negocios empiecen a abrir en esa zona. Es deber de todos en ese sentido. Eh, Siguiendo en el diagnóstico, ya pasamos a la parte de la vivienda. Acá tenemos el alza sostenida de los precios de la vivienda. Esto está a nivel nominal. Los precios han subido más de un 100% del año 2010 hasta el año 2024. Esto obviamente apalancado a lo que es la UEF, pero hay que entender por qué suben los bienes. O sea, si hay menor cantidad de vivienda desarrollándose proyectos inmobiliarios quebrando, obviamente los precios también van a subir. Si hay más escasez de suelo y menor suelo para construir, también es un factor que impacta en el precio del metro cuadrado. Lo otro también es el acceso al crédito, los sueldos. O sea, que los créditos se encarecen más, por tanto es más difícil acceder a la vivienda también. Tenemos muchos factores que están impactando en este mercado. Acá tenemos en el grado de la derecha la oferta y la demanda del mercado inmobiliario. En azul está la oferta actual y en naranja está la demanda. Hay una distorsión completa. O sea, hay una demanda que no se está satisfaciendo con la oferta. O sea, si se dan cuenta, trimestralmente, esto está trimestral, la oferta, o sea, lo que se está comprando son alrededor de 8.000 a 10.000 viviendas. Y el stock supera las 100.000, llega hasta las 105.000 viviendas. Ese es el stock de vivienda actual que hay en venta, que no se está vendiendo. ¿Qué explica este fenómeno? Obviamente los precios, el acceso al crédito y otro fenómeno también, que es la preferencia del consumidor, la preferencia de las personas. O sea, es lo que les comento antes. Tenemos vivienda disponible en Santiago Centro, en San Joaquín, en Ñuñoa, en San Bernardo, La Cisterna, en varias comunas, pero el nivel de salario que se está requiriendo para comprar en esas comunas supera muchas veces los 2 millones de pesos. Ahora, esto es solamente geográfico. ¿Dónde están las personas que pueden adquirir esos bienes? Tal vez en Ñuñoa, Providencia, Santiago. Entonces, la demanda de esas personas no está en las comunas donde hay oferta. Tenemos una distorsión ahí importante en este mercado que está afectando en ese sentido. Eh, lo mismo también ya en las tasas hipotecarias. Acá el efecto ya plausible de este detrimento económico que hemos tenido se ve directamente relacionado con la cantidad de operaciones de créditos. En el gráfico de la derecha vemos en azul el número de operaciones de crédito hipotecario. Esto es sumamente importante porque ha habido una baja en estos años, en estos últimos 4 años, en materia de crédito hipotecario. Entonces las personas no están pudiendo hacer el financiamiento para comprar sus casas. Eh, y eso es porque las condiciones económicas no son favorables para poder adquirir un crédito. Y eso también se explica por la alza de la tasa de interés. Estamos en un nivel alto de tasa de interés, un 5%, un 4,4%, son niveles altos de tasa de interés, que encarecen el crédito y que por lo tanto las condiciones para acceder al crédito son mayores. Ya no es lo mismo pedir un crédito el año 2018, 2017 que pedir un crédito ahora. Entonces, actualmente es mucho más complejo acceder a financiamiento. Y por eso que han empezado a salir subsidios a los dividendos, la ampliación del FOGAES, de los fondos de garantía estatal, etcétera, para ir a atacar este problema, no del trasfondo, ojo. No estamos atacando el trasfondo con esas medidas. Se está atacando de cierta forma una medida que permita a los consumidores solicitar un crédito, pero el problema de trasfondo es un tema económico. No hay crecimiento, no hay productividad, no hay libertad económica. Entonces, ese es el problema de fondo. Nosotros empezamos a liberalizar los mercados, en este caso el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción, empezamos a generar una oferta que se tiene que, digamos, equilibrar en un precio
más bajo de lo que es actualmente. Y ahí empezamos a dinamizar lo que es la economía y la inversión en infraestructura, en vivienda, etcétera. Pero esto es un efecto. Entendamos que este es el efecto de políticas públicas, políticas económicas y fiscales que nos tienen una situación bastante compleja de lo que nosotros pensaríamos. Una vez pensamos que el problema es uno solo, pero el problema en materia de construcción, infraestructura y vivienda es un problema multifactorial. O sea, son muchas áreas que se están viendo afectadas. Motivo que estamos viendo específicamente una, que es el mercado de los créditos hipotecarios, que es una sola de las variables que afecta al mercado de las viviendas. O sea, y el tema es que se han visto afectadas todas las variables. Ese es importante que lo entendamos. O sea, el problema que tenemos que resolver cuando lleguemos al gobierno con Johannes Kaiser es un problema gigantesco, pero nosotros tenemos obviamente todo el conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la receta, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, y vamos a ir a hacerlo. Nosotros es importante que queremos destrabar todo esto, queremos liberalizar la economía. Queremos generar empleo y generar desarrollo para las futuras generaciones, recuperar nuestro país. Queremos volver a la senda del desarrollo. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros no le debemos favores políticos a nadie, no tenemos favores corporativos tampoco. Entonces tenemos, digamos, toda la herramienta para, desde el día uno, empezar a emitir decretos, reformas y leyes para poder mejorar esta situación. Siguiendo la parte de vivienda y cómo impacta esto, tenemos actualmente un déficit de 927.000 viviendas. Esto entre unidades y viviendas por mejorar. O sea, estamos en números históricos bastante sorprendentes en cómo esto está afectando a todos los chilenos. Tenemos 56.000 personas en situación de calle, 130.000 familias viviendo en campamentos. Hay igual hay que hacer un doble clic en la parte de los campamentos a nivel de infraestructura y a nivel de las ciudades. Actualmente estos campamentos los componen, dependiendo de la región. Por ejemplo, en Santiago el 39% de estos campamentos los constituyen personas extranjeras. Y en el norte esta estadística empieza a aumentar. Por ejemplo, en Antofagasta, Arica, llegamos al 60% de toda la población del campamento personas extranjeras. Entonces ahí empieza a tener más sentido en lo tangible, por qué esto nos está afectando considerablemente. ¿Qué hay en los campamentos en el norte, que son gigantescos? Están las mafias criminales, los narcotraficantes. Entonces, que están, digamos, afectando todo lo que es la ciudad propiamente tal y la calidad de vida de todos los chilenos. Entonces ahí es sumamente fundamental la propuesta de nuestro candidato de cerrar las fronteras y de quitar los incentivos de por qué vienen los inmigrantes a Chile. O sea, porque se les promete educación, se les promete vivienda, se les promete salud. Ellos vienen con todo ese sentido. Y a medida que nosotros vamos recortando esos incentivos, se empieza a cerrar esa brecha de excesiva inmigración que nos tiene en estas circunstancias. Sobre todo en la parte de campamentos, como les comento, donde han aumentado progresivamente en la actual administración. Y los efectos son perjudiciales, son espantosos. O sea, los niveles de criminalidad que tenemos actualmente, el nivel de violencia es sorprendente. O sea, no poder salir a una ciudad en Viña del Mar tranquilamente a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, a la hora que uno quiera, no estamos en libertad. O sea, eso no puede ser posible. Eh, Así que es muy clave entender, como les comentaba, esta información. Esto ya es el dato duro, tangible de cómo se está comportando, en este caso en la parte de vivienda y infraestructura, esta crisis, esto que queremos solucionar, para lo cual con Johannes Kaiser y todo su equipo estamos dispuestos a luchar el próximo año y lo que venga. Bueno, frente a estos diagnósticos, nosotros tenemos propuestas claras y ejecutables. Eso es lo que les quería decir. No vamos a ir a jugar de Estado ni mucho menos a aprender, vamos a ir a aplicar todas las medidas necesarias para liberalizar los mercados, para devolver la seguridad a las calles, a las ciudades, para terminar con el abuso de la burocracia y, y de los políticos y la burocracia que hay actualmente. En ese sentido, la primera medida que ya les comenté antes es cambiar la arquitectura actual de lo que son estos cuatro ministerios, consolidándolo en un ministerio de infraestructura. Acá quiero comentarles que no vamos a alcanzar a ver todas las propuestas de esta cartera porque es muy grande. Son, como les digo, cuatro carteras que tienen un desarrollo individual propiamente y que vamos a ir viendo en capítulos siguientes. Pero a nivel, digamos, introductorio, a nivel
de concepción, yo creo que es el objetivo de esta primera parte. Entonces, lo primero que queremos es generar mayor coordinación entre esos esas cuatro futuras subsecretarías, que la inversión obviamente se agilice, que fluya, clarificar los roles también, de esa forma se fortalece ese rol, digamos, esa capacidad estatal por este ministerio, para poder ser ese facilitador que se necesita, no ese Estado constructor. De esta forma, lo que queremos hacer es reducir la ineficiencia y permitir que los recursos se asignen con racionalidad y con lógica. Eh, entonces, creemos que esta estructura, esta nueva estructura ministerial, va a facilitar esa inversión que está detrás actualmente en materia de permiso, en materia de eficiencia, en materia inclusive hasta del organigrama propiamente tal de estos organismos. Nosotros estamos identificando y trabajando quirúrgicamente, eh, ministerio por ministerio, Seremi por Seremi, en el caso de vivienda, Servio por Servio, donde están esos operadores políticos que fueron contratados estos últimos 4 años, porque llegando al gobierno los vamos a despedir y vamos a ser más eficientes en esta materia. Vamos a utilizar tecnología también, algo que en infraestructura estamos planteando es utilizar más tecnología con la ventanilla única, por ejemplo, pero una ventanilla única digital y con otra tecnología. Utilizar las herramientas actuales, tecnológicas, como inteligencia artificial, para agilizar todos estos procesos de tramitación. Entonces, aquí es clave la tecnología para poder eficientar nuestro proceso interno del Estado. Eso ya lo está haciendo el sector privado. Es cosa de ver cómo el sector privado actualmente está trabajando en materia de eficientar su proceso interno, y no vemos ningún impedimento para que también esto se replique en el sector público, en lo que es el Estado. Y de esa forma, obviamente, vamos a reducir circunstancialmente los temas burocráticos y la grasa política que hay en el Estado. Eso es sumamente importante porque recordemos, si reducimos la grasa política, reducimos los costos y estas estructuras que se han creado a lo largo del tiempo en materia de administración pública, vamos a poder bajar impuestos tranquilamente. Que nuestra teoría nos dice que hay que reducir el gasto, reducir los impuestos, y eso obviamente va a favorecer a los agentes privados, que los privados somos todos, para que podamos invertir en libertad y que nuestra inversión esté segura. Eh, Ahora, ¿quién más nos va a permitir esta institucionalidad que se va a desarrollar en materia de planificación, evaluación de proyectos, priorización de infraestructura? Bueno, la implementación de la Oficina de Evaluación Técnica de Proyectos va a tener el rol clave de hacer una evaluación técnica, económica y que sea rentable socialmente en materia de infraestructura pública para la que sea con financiamiento estatal. O sea, en ese sentido, esta oficina va a estar a cargo va a eliminar el resto de las oficinas, obviamente, que existen actualmente, que hay algunas, hay en el MIMBO, están dispersas las oficinas técnicas y los centros de estudio. O sea, solamente sintetizar en una oficina de evaluación técnica de proyectos ya vamos a reducir bastante personal y vamos a hacer que todo sea eficiente. Esta va a ser una oficina 100% técnica. Aquí no va a haber espacio para políticos, eso es lo primordial. Y obviamente personas que estén capacitadas. Actualmente uno de los grandes problemas que tienen estos servicios a nivel regional es que la gente no está capacitada. Son amigos políticos donde no tienen la formación adecuada, no saben lo que están haciendo. Entonces nosotros con esta oficina vamos a evitar toda esa burocracia política, vamos a evitar que gente no capacitada entre estos servicios que son técnicos. Eso también quiero comentarle, un tema relevante que es estas carteras que son altamente técnicas. Acá no debería haber tanta política metida, esto es más técnico, esto eh, es un puente, estamos hablando de puentes, estamos hablando de casas, estamos hablando de hidroeléctrica, no estamos hablando de fundaciones principalmente, aunque han manoseado algunos de estos servicios como el MIMBO, donde estuvieron las fundaciones metidas con Jojo Jackson. Eso no debería haberse dado por ningún motivo en un servicio de esta característica, que son altamente técnicos. Entonces, con nosotros eso no va a pasar, de partida, porque ya no vamos a financiar ninguna fundación en estos servicios. Eso se corta, nosotros ya tenemos ahí los mecanismos para ya evitar que haya transferencia a las fundaciones. Y que nos estén cobrando 300 millones por pintar una tontera en un muro de cualquier cosa. Entonces, vamos a volver a la parte técnica de evaluar las cosas de forma económica, de que sea socialmente rentable las inversiones que emanen del Estado aún, y obviamente facilitar e incluir más al sector privado en la inversión de infraestructura. Eh,
insisto, esto va a ser totalmente técnico. Ese va a ser el gran cambio que va a tener este servicio y ya no van a haber políticos metidos dentro de la evaluación de los proyectos y esperamos también, obviamente, con todas estas medidas terminar con los temas corporativos. Al final hay mucho político también eh, que es un esfuerzo que es financiado, digamos, por corporativos. Nosotros no queremos eso tampoco. No queremos que los corporativos estén dictando los lineamientos de un futuro gobierno y de, obviamente, estas grandes áreas de inversión. Recordemos que la parte de infraestructura donde están las grandes empresas, las grandes corporativas que están invirtiendo en esta zona. Eh, Esta oficina también va a coordinarse con Hacienda, gobiernos regionales y otros ministros sectoriales para priorizar el desarrollo de cada región. Eso es sumamente importante. Nosotros sabemos que de Santiago, de donde se toma la decisión actualmente, no es lo más adecuado por ejemplo, lo que se está decidiendo en materia, en concesión, en materia de carreteras, puentes, en la Araucanía, en materia de seguridad y de infraestructura. Entonces, ahí nosotros queremos, obviamente, dar más atribuciones en ese sentido a las personas que viven en los territorios propiamente tal. Y eso debería ayudar a esta oficina a gesticular, perdón, a gestionar este alineamiento estratégico. ¿Y qué es lo que va a pasar con los futuros ministerios? Con los ministerios actuales. Se van a convertir también en sus secretarías más especializadas. Al ya terminar con el tema político en estas carteras, no se justifica tener un ministro, digamos, de vivienda, un ministro y todo lo que implica un ministro. O sea, el ministro tiene su jefe de gabinete, tiene su director de comunicaciones, tiene su director de estudio, y eso ya obviamente quedaría obsoleto en esta figura, porque serían sus secretarias técnicas en su totalidad. No habría espacio para la politización de estos ministerios. Entonces, eso lograríamos con esta nueva reestructuración ministerial en lo que es infraestructura. Sacaríamos los políticos, de cierta forma, y se transformarían en subsecretarias altamente especializadas, y es por lo que son también. Como le comento, temas de transporte, temas de obras públicas, infraestructura, de vivienda, es altamente técnico. No debería haber espacio acá para temas temas tan politizados. Respecto a la ventanilla única, como les comentaba acá, el objetivo es reducir los tiempos, los costos, la burocracia, tanto para lo que es público y privado. Como les comentaba, esta ventanilla única estaría dotada de bastante tecnología e inteligencia, con el objetivo de reducir aún más esa burocracia estatal y esa grasa estatal que hay en estos servicios. Eh, Provocaría también una colaboración aquí ministerial y entre las subsecretarías también respectivas para esta materia. Esta ventanilla única sería bastante transversal. También va a abarcar otros ministerios propios que lo necesiten. Eh, ¿Y qué es lo que esperamos de esta ventanilla? Obviamente que haya una transparencia absoluta y acceso absoluto a la información de las concesiones, licitaciones, los proyectos, como corresponde. Esto también debería provocar un incentivo de la inversión en infraestructura. Esta misma transparencia va a permitir que haya muchos competidores por prestar un servicio de construcción o de implementación de alguna infraestructura importante. Eh, Reducimos la burocracia y reducimos también, junto con las otras medidas ya planteadas previamente, los tiempos de aprobación. O sea, entendamos que si queremos reducir los tiempos de aprobación de los proyectos, además de eliminar la parte burocrática o reformar esa parte burocrática, tiene que haber un sistema que lo sostenga. Y este va a ser una introducción, digamos, a ese sistema que va a sostener esa reducción de permisos en todas estas materias. Esta ventanilla también va a permitir una mejor coordinación entre todas las entidades gubernamentales que hay. Como te comento, esto va a ser de acceso básicamente universal entre los ministerios que lo van a requerir o que lo van a utilizar. Por lo tanto, la agilidad va a ser mucho más, más palpable en el momento de esos trámites. Y de esa forma también los proyectos van a estar alineados con políticas sociales y territoriales. Como les comento, esta ventanilla única en conjunto con esa oficina técnica que va a estar alineando y coordinando los proyectos a nivel local, va a tener una razón de ser en el territorio. Queremos que los territorios y de esa libertad territorial, obviamente, estas necesidades de infraestructura se vayan cubriendo ya no de una forma tan centralizada. Perfecto.
Esto, estimados, ya es lo que veríamos en una próxima sesión, en lo que sería ya ir profundizando en propuestas de las distintas carteras. Acá tenemos a nivel introductorio lo que será nuestro próximo taller, cuáles son nuestras líneas programáticas en materia de vivienda y urbanismo. Acá nosotros hemos identificado, como les comento, 13 puntos relevantes que están impidiendo que ese mercado se desarrolle de forma natural y de forma expedita y dinámica, tanto por la parte de vivienda, por la parte de los parques y por la parte también de la planificación urbana. Entonces, esto es lo que ya veríamos en una próxima sesión. Vamos a ver, por un lado, tratar de desmembrar todos esos factores que les comentaba antes que afectan a este gran problema que es el mercado inmobiliario y la construcción. Y vamos a ir ya explicando las soluciones y los argumentos que sustentan esas soluciones que estamos proponiendo al país. Así que eso sería estimado en esta primera oportunidad en materia programática. Creo que tenemos tiempo para preguntas. Yo creo que sería bueno que sea alguna pregunta de lo anterior, en materia de infraestructura, en materia de la arquitectura, de la nueva arquitectura organizacional. Eh, Creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Veo a Buenísimo. Germán ahí con la mano adelantada. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y si está Fernando ahí, que Fernando generalmente es quien modera las Perfecto. preguntas, sino para tomar yo el... Ya, Hernán. Hola Fernando, buenas tardes. Hola Pablo, bueno, los felicito, muy buena su presentación. Sabe que tengo una pregunta, yo siempre he querido poder hacer esta pregunta y nunca me he topado con nadie como usted para poderla realizar. Yo soy medio despistado para andar en la calle, pero un día me llamó la atención porque me topé con un letrero y este letrero era de una infraestructura, de una obra que se estaba haciendo. Tenía una tremenda cifra y yo no la pude ni leer casi. Y después cuando pasé nuevamente ya habían sacado, la habían habilitado y me parecía ver que no costaba lo que se publicaba. Entonces me quedó como esa sensación de que estaba un poco inflado el precio. En este caso, por ejemplo, quién dice, sí, sabéis que eso vale la cantidad de plata que vamos a publicar? O no, sabéis que parece que la estáis inflando mucho, o a lo mejor no vale tanto como pareciese. No sé si entiende mi Sí, pregunta, Pablo. sí, sí, la entiendo perfectamente y eso pasa eh, en todas las licitaciones públicas. De hecho, es por competencia, que habitualmente hay bastantes competidores cuando se licita un proyecto. Entonces, esos competidores hacen ofertas técnicas y ese detalle está desglosado. Y ahí lo que debería hacer, obviamente, el ente estatal es elegir una oferta técnica adecuada y obviamente la que sea por menor precio. Entonces, habitualmente, eso es lo que va marcando el aceptar una oferta. Generalmente siempre cuando hay temas de recursos obviamente escasos como ahora, se opta por la oferta más baja y que sea técnicamente la mejor también. Es un equilibrio entre ambos aspectos. Muchas gracias, Pablo. Le vamos a Bien, Igual ofrecer la palabra. hay técnicos que revisan también la parte técnica, por ejemplo, si se necesita construir un jardín infantil, por ejemplo. Eh, Hay una serie de técnicos, arquitectos que revisan esas licitaciones a nivel técnico y también a nivel presupuestario. Gracias, don Pablo. Vamos a ofrecer la palabra a don Gavino y después a don Alberto Orcela en ese orden. ¿Está muteado, Gavino? Gracias, don Fernando. Don Pablo, le agradezco su presentación. Mire, mi consulta es la siguiente. En los colegios se puede acopiar agua, viene por canalización de los techos en estanques y aguas grises. Lo quisimos hacer en esos colegios, en algunos colegios, y no pudimos porque el Ministerio de Salud no permite el tema del agua gris. Por lo que usted mencionó una parte ahí de educación. Y eso es súper relevante en los colegios porque educa a los niños con el tema de medio ambiente y a recuperar aguas que sirven para huertos que muchos colegios tienen o simplemente para la forestación que está en el mismo colegio. Ahora, ¿eso va a ser una oficina aparte o va a seguir siendo simplemente la competencia de la municipalidad? Porque ahí está la traba. En la municipalidad le ponen a usted la traba porque
Ni siquiera la municipalidad tiene un valor por colegio cuánto paga de agua, porque hasta eso quisimos averiguar en una oportunidad y nunca nos pudieron decir cuánto pagaban de agua. Y eso es un ahorro súper importante para el colegio. Estoy refiriéndome a los colegios municipalizados. Esa es mi pregunta, don Pablo. Muchas gracias. Sí, en materia administrativa, lo que propone esta oficina técnica y esta nueva arquitectura, obviamente, es que hay una relación entre la comunidad, lo público y lo privado. Por lo tanto, acá decisiones que no estamos hablando tanto de la decisión, sino que de la estrategia que se vaya a tomar en materia, en este caso, en materia de aguas residuales o recuperación de agua. Ese problema que comenta usted, ya lo he escuchado en varias áreas, no hay una coordinación ahí entre las atribuciones que tienen las entidades estatales. Ahí es sumamente importante también por la parte de salud, si estamos en una política, de cierta forma, de incentivar esa regeneración de ese recurso, eventualmente ahí el Ministerio de Salud va a tener que cambiar aquello. Y ahí va a tener que existir esa coordinación entre ambas entidades estatales y la municipalidad también para que si hay algo en el plano regulador, obviamente una normativa específica, esa sea modificada. Pero ahí se tiene que empezar a dar ese diálogo intersectorial de todos los intereses probablemente de nosotros en todas las propuestas que estamos realizando en materia de reformas. Estamos colocando un fuerte énfasis en esa conversación, en ese diálogo entre las partes interesadas. Acá no creemos que una decisión relevante en materia de infraestructura, eh, por ejemplo, en este caso, en materia ya que tiene que ver más con una infraestructura de educación, que le afecte directamente a estudiantes, apoderados, deberían ser consideradas las opiniones totalmente en ese sentido. Obviamente sí, nosotros desde nuestro punto de vista libertario, obviamente teniendo en consideración siempre esos factores también ideológicos, eh, creemos y proponemos también esa relación entre privado y las comunidades sea de forma fluida y de forma autónoma. Nosotros propendemos a que esa relación cada vez se vaya disminuyendo, digamos claro eso, esa disminución de intervención estatal se vaya disminuyendo. Nosotros propendemos a que, obviamente, a medida que pase el tiempo y las reformas se vayan implementando, mayor independencia de las personas, de los individuos. Creo que eso es la clave fundamental y ahí eso se alinea con todos nuestros principios y lo que creemos como nacional libertario. Muchas gracias, don Pablo. Le voy a ofrecer la palabra a don Alberto Orcela. Gracias, Gabino. Buenas tardes, don Pablo. Excelente su exposición. Lo que me gustó muchísimo es eso de subsecretarías especializadas y la ventanilla única. Como experiencia, yo estuve en la Corporación de Desarrollo Turístico de Niebla y nosotros para construir una oficina de turismo comenzamos en bienes nacionales, luego fuimos al MIMBU, luego a la MUNI para conseguir un comodato y eso se prolongó por muchísimo tiempo y siempre éramos nosotros los que teníamos que tratar de convencer a estas diferentes partes de conversar entre ellos. Y yo creo que con la ventanilla especializada o ventanilla única ese problema va a desaparecer. Lo mismo nos ha pasado con el agua potable rural, donde DOH, DOP, DGA, etcétera, no hablan entre sí y provocan solamente problemas y desgaste. Y por último, lo que mencionaba Hernán con esto de los letreros. A mí me ha llamado siempre la atención los letreros inmensos que ponen para cada obra que cuestan una millonada. ¿No se podría reducir eso? Como comentábamos delante acerca de los factores económicos principalmente que afectan a las construcciones y donde se van inflando los precios, eh, nosotros en materia de construcción, como le comentaba, propendemos a liberalizar los mercados. Queremos más intervención del sector privado en esa materia, ya sin el abordaje estatal construyendo. Si nosotros traemos más competencia para desarrollar una obra pública, por ejemplo, nacional e internacional, vamos a tener muchas ofertas. Y obviamente eso va a hacer que los precios se reduzcan. Hay empresas que tal vez están utilizando mejor tecnología a nivel internacional que acá, que desarrollar productos a nivel nacional y que podría ser más beneficioso a nivel económico. Entonces nosotros en ese sentido creemos que ahí la competencia es fundamental e ir traspasando al sector privado
inicialmente obviamente como prioridad nacional, para que empiecen a desarrollar esas obras. Y directamente, o como te comento, sin esa intervención del Estado propiamente tal. Actualmente todo lo que es licitación y concesión y financiamiento de ciertas obras es estatal. Los recursos pasan por el Estado y son licitados y son transferidos a la constructora, etcétera. Pero a medida que vayamos avanzando en estas reformas y en estas medidas, esperamos que sean los individuos los que empiecen a autogestionar ciertos proyectos y reduciendo los precios también, por un tema de oferta. Gracias, don Pablo. Para todos los asistentes, como saben, don Pablo Millar va a volver el próximo martes 8, salvo que ocurra alguna situación de fuerza mayor. A las 8 o un poquito antes de las 8 vamos a terminar y cuento esto porque tengo 6 manos levantadas. Le voy a ofrecer la palabra a don Víctor y después a don César Vera y ahí vamos a ver cómo andamos con el tiempo y con la disponibilidad de don Pablo, pero si eventualmente queda alguien con la mano levantada, don Pablo tiene previsto premiarnos de nuevo el martes 8 con otra parte de su programa porque ella lo dijo que era demasiado largo y poderoso. Adelante, Víctor. Hola, buenas noches. Oye, mira, yo soy arquitecto y me encuentro también que hay que meter mano no solamente en los ministerios, sino que también en las municipalidades. Hoy día las municipalidades, como se han puesto más cómodas con el tiempo, te obligan a ir a un revisor independiente, que a veces cuesta mucho más que el proyecto en sí. Y eso traba un poco el costo de lo que es un proyecto de arquitectura. Yo lo que quería referirme es que los arquitectos somos responsables de nuestras obras. No tendríamos por qué pasar por una revisión independiente que te obliga a la municipalidad porque ellos no quieren hacer el trabajo. Antiguamente la dirección de obras corregía si es que habían algún vicio con la normativa. Yo a lo que voy es que eso encarece los costos y además hay un trámite burocrático que normalmente estos revisores independientes están amarrados a la municipalidad, ¿no? Uno no puede ir a cualquier revisor independiente de alguna comuna. Entonces, eso yo lo pongo como para que también se le meta mano a las municipalidades en el aspecto de la construcción. Eso sería mi participación. Sí, ahí, Víctor, efectivamente nosotros estamos en el nivel de programas analizando las municipalidades y los planos reguladores también de cada municipalidad que lo tiene. Y como dices tú, efectivamente mucho se trampa en la municipalidad. De hecho, una de las cosas que, ya saliendo un poco del poder central, que es el ministerio y todo el tema, yendo al poder ya municipal, comunal, ahí tenemos mucho también que reformar en materia de los planos reguladores, los permisos que se dan, en algunas cosas. Para ir adelantando lo que se viene ya en las siguientes sesiones, estamos planteando lo que es silencio positivo, a nivel de tiempo, de ser estricto con los tiempos y que haya multas, inclusive para quienes no cumplen los tiempos correspondidos. Pero sobre todo el tema de silencio positivo. Ahí queremos reducir todo lo que es materia de trámite desde los municipios también. Ahí esa estructura igual la estamos, como te digo, profundizando más en la parte ya lo que están viendo el tema de las municipalidades, porque ya ahí también se afectan varios programas. Pero desde nuestra parte, que vemos temas de construcción y temas de vivienda, ahí concordamos con todo lo que usted dice. Esto que nos plantea es un problema habitual. Hay temas también de zonificación, inclusive, de cambiar en un plano regulador de una zona industrial habitacional. Se pueden demorar un montón también. Hay mucha gente esperando en ese sentido para poder construir su vivienda en esa zona. Entonces, hay mucho que en las municipalidades también se está haciendo mal. Ahí nuestro candidato Johanna ha sido claro que hay que meter Contraloría también ahí para poder fiscalizar todo lo que se está haciendo. Por los procesos que están haciendo en las municipalidades, las salidas de dinero que desde el Poder Central llegan allá y no se están utilizando para los objetivos que corresponden, por ejemplo. Entonces, ahí, Víctor, te comento que vamos profundizando esos detalles que tenemos abordados. Muchas gracias, don Pablo. Le voy a hacer la palabra a don Víctor Vera y... Gracias, don Fernando. Mi pregunta es simple. César Vera. Sí, se contemplan, un gusto, don Fernando.
Se contemplan el corredor bioceánico, las autopistas siguen con el mismo sistema y lo otro, como recién acaba de comentar, acerca de las contralorías. Yo les recomendaría, porque estoy dentro de los sistemas de compras y donde veo mucha corrupción, también aparte de compras, está el área de calificación. Se podrá colocar una contraloría en el área de calificación y en el área de compras. Una es por el tema de los presupuestos y la otra es por llevar el control de que el área técnica realmente selecciona al proveedor que técnicamente está capacitado y no dejen al proveedor que tiene el mejor precio y que tiene, digamos, técnicamente la mejor oferta, lo dejen afuera por conveniencia, por alguna reglín por abajo. Se da mucho en Codelco, por ejemplo. Hoy. Exacto. Mira, nosotros queremos transparentar lo más posible la licitación y los procesos. Y por eso que planteamos lo que ya hemos mencionado, ventanillas únicas, proceso de transparencia, que sea accesible totalmente toda esta información. La reducción también ministerial que va a implicar esta reforma va a eliminar, o sea, nosotros queremos obviamente eliminar todo lo político dentro, lo burocrático a nivel de nuestras carteras. Entonces, y que sea todo netamente técnico. Respecto a una contraloría interna, eso tendríamos que evaluarlo. La verdad, si crear otro mecanismo de control dentro de estos proyectos para irlo controlando, habría que evaluarlo, porque igual o darle más atribuciones a la Contraloría actual, que sería utilizar ya un organismo existente para que haga fiscalizaciones, más que crear otro. Recordemos en ese sentido que nosotros como Nacional Libertario no somos partidarios de seguir creando estados en ese sentido, creando más burocracia. Hay que utilizar lo que ya tenemos para, para llegar a más partes, que es lo que ya se ha propuesto, que es que la Contraloría entre las municipalidades, entre los gobiernos locales, empiece a fiscalizar todas esas áreas que no están siendo tal vez fiscalizados, que no se está haciendo una elección justa en materia de licitaciones. Muchas gracias, don Pablo. Ya nos quedan 3 minutos para las 8. No sé si usted podrá aceptar una pregunta más. Ya le di las disculpas. Tenemos el próximo 8, martes 8, a las 20 horas, entiendo, o lo podemos adelantar, no sé. La presencia de nuevo de don Pablo Millar, líder del equipo de Vivienda, Urbanismo, Infraestructura. Entonces, no sé, don Pablo, si aceptamos una pregunta más. Sí, estaba leyendo las preguntas que hay acá. Y claro, en materia de vivienda, hay harto tema político entre medio, los serbios, los seremi. Nosotros queremos terminar con todo eso. Nosotros no somos partidarios de esto, no somos partidarios de este juego sucio de los políticos actualmente. Vamos con la intención de, como les comentaba adelante, de identificar a todos estos operadores para desde el día uno empezar a buscar los mecanismos y implementar los mecanismos para despedirlos. Y que en el mercado privado se la ingenien para trabajar, porque afuera la cosa es bastante más difícil que en el Estado. En el Estado, por un favor político, te contratan con un cargo relevante no teniendo las capacidades. Nosotros no vamos a permitir aquello. Al contrario, vamos a ir a terminar con este abuso de los políticos, de tener a todos sus amigos metidos en el aparataje estatal y sobre todo en estos ministerios que, como he visto aquí en los comentarios, pasa bastante, sí, pasa bastante. Y al final, ¿qué es lo que pasa con esto? Al tener gente ineficiente y no preparada y gente que al final está pagando compromisos políticos, es que de cierta forma se encarece todo también, se retrasa todo y al final nos termina perjudicando a todos. No se construyen viviendas, se encarece el suelo, y no se hace un proceso justo en ese sentido. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya empezó la entrevista de Johannes Kreiser con Tomás Mochati. Me comprometo con Rodrigo Berrocal, con don Pedro Andaur, con el usuario Zoom, Sebastián Olea, Patricia Aguilera, en ofrecerle la palabra en la próxima visita del señor Pablo Millar, que lo vamos a tener el próximo martes. Muchas gracias, don Pablo, por su excelente exposición y por su buena voluntad de estar con nosotros. Hasta el martes. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches.